Bienvenidos. En el video de hoy vamos a graficar el espectro que produce la transformada discreta de Fourier. Lo vamos a hacer con un programa en Android. Para las personas de pronto que no sepan mucho de las series de Fourier o la transformada de Fourier y lleguen directo a este video, les recomiendo primero mirar el video 22 series de Fourier, el video 24 transformada de Fourier y el video 26 transformada discreta de Fourier. Ahí están las bases para que se les facilite el entendimiento de este video de una mejor forma. Bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso de la transformada discreta de Fourier. Entonces aquí observamos la primera ecuación en la parte superior. Esta es la transformada continua. O sea, si tenemos una función x de t, la multiplicamos por e a la menos j2pi ft por dt y hallamos la integral entre menos infinito e infinito, estamos obteniendo una nueva función x de f. Esta x de t es una función del tiempo. Esta x de f es una función de frecuencias. Entonces, este es el caso continuo para la transformada de Fourier. Pero lo que nos ocupa aquí es el caso discreto, que quiere decir para la aplicación en algoritmos, para que se puedan implementar en algoritmos y se pueda hacer, por ejemplo, aplicaciones de electrónica en audio o en imágenes. Entonces, para eso se utiliza la transformada discreta. La transformada discreta de Fourier se define básicamente como esta, pero en porciones discretas de tiempo. Entonces, aquí tenemos una x de k, donde esta k representa los armónicos que queremos averiguar. Esta k no es directamente una frecuencia, no necesariamente, sino es un índice de frecuencias. Entonces, para hallar la transformada, entonces hallamos el promedio, o sea, 1 sobre n, de la sumatoria desde n minúscula igual a 0 hasta n menos 1, esto es n mayúscula, de x de n por e a la menos j2pi f t. O sea, esto a veces lo colocan como ft, pero en realidad es k n sobre n. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces miremos qué son estas variables. Esta n es la cantidad de muestras que nosotros estamos tomando, por ejemplo, de un audio. Esta n minúscula, pues es el índice que nos permite hallar los valores de esta xn. Esta xn puede ser, por ejemplo, un vector o un arreglo. Esto es una sucesión, entonces, representada en un lenguaje de programación, pues es un vector o un arreglo, entonces tiene varias posiciones. Esta n me está dando la posición de ese arreglo que va a contener los valores para la respectiva función. Este es un número complejo, como les digo aquí, más que 2pi ft es 2pi k n sobre n. Esta x de k pues es el resultado de esta multiplicación que nos va a dar la amplitud en las respectivas frecuencias. Entonces, esto descompuesto en dos valores, si este x de n es solamente real, aunque por lo general o sea, la definición genérica es que este es un número complejo y este es un número complejo, pero por la mayoría de las aplicaciones implican que este x de n sea un número real. ¿Qué quiere decir? Entrada de audio, por ejemplo, o por decir si queremos hallar una frecuencia de vibración de alguna máquina, pues todas estas son entradas reales. Aunque la definición, pues para ser más práctico, más general, valga la redundancia, pues es de dos números complejos. Entonces, este x de k se puede descomponer en dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, la parte real pues es 2 sobre n, estamos hallando el promedio y recordemos que este 2 sale de multiplicar los cosenos, o sea, de hallar un coseno cuadrado y que ahí nos da que solamente la amplitud va a ser dividida por 2. Entonces, desde n igual a 0 hasta n mayúscula menos 1 de la función x de n por el coseno de 2pi k n sobre n. Entonces este k es este mismo k de acá, que es el índice del armónico. Este n es el índice de nuestra función de entrada, que es x de n, y este n mayúscula es la cantidad de muestras. Ahora la parte imaginaria de esa función entonces es x sub k i menos 2 sobre n, sumatoria desde n igual a 0 hasta n mayúscula menos 1 de xn, seno de 2pi k n sobre n. Entonces esto ya lo hemos visto. Recordemos que la idea básica de la transformada de Fourier
es multiplicar por cosenos y por senos unitarios para que así podamos hallar las amplitudes y las fases de las frecuencias que están en una función. O sea, recordemos que esta x de n puede ser una función que está compuesta de varios senos y cosenos. Entonces, para hallar la amplitud de esos senos y cosenos, lo que hacemos es coger cosenos y senos unitarios y multiplicarlos, ¿sí? De ahí pues, el resultado que nos dé, estaremos obteniendo la frecuencia y la amplitud de cada frecuencia que se encuentre de esos xn. Entonces, como les decía, en términos generales, este xk se puede pensar como que es un número complejo que está compuesto de un xkr, o sea, una parte real, más jxni, o sea, xki, perdón. O sea, este xk se divide en una parte real y en una parte imaginaria. Lo mismo la función de entrada, que es xn, es esta parte de acá. En una parte se divide en una parte real y en una parte imaginaria. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar, digamos, de dónde salen estas dos funciones, con excepción del 2 sobre n, que ya sabemos el 2 porque tenemos que utilizarlo para multiplicar la amplitud, que en el proceso de la transformada discreta de Fourier nos da la mitad, y el n para hacer el promedio. Entonces, este xn de acá se puede dividir, perdón, en una parte real y en una parte imaginaria. Entonces, aquí vamos a hallar x de k, que es esta parte de acá. Entonces, x de k que va a ser igual a x n real más xn imaginario con la j por, observamos de la definición que estamos multiplicando por e a la menos j2 pi k n sobre n, para el caso discreto. Entonces aquí recordemos de la identidad de Euler que este número complejo es igual a coseno de lo que haya en esta parte, o sea, en este caso 2 pi k n sobre n, menos, ¿por qué? Porque contamos este signo menos acá, j seno de 2 pi k n sobre n. O sea, esto es lo que estamos haciendo aquí, es obtener básicamente estas fórmulas, o sea, una parte real y una parte imaginaria en base a la definición de la transformada discreta de Fourier. Si nosotros hacemos esta multiplicación, entonces vamos a obtener una parte real y una parte imaginaria. Recordemos que cuando estamos haciendo esta multiplicación, j por j es menos 1. ¿Por qué? Porque j es raíz de menos 1. Raíz de menos 1 por raíz de menos 1 da menos 1. Entonces, para que, si ustedes quieren hacer esta multiplicación a mano, entonces recuerden que j por j es menos 1. Al hacer esta multiplicación, entonces estamos obteniendo una parte real de la x sub k y una parte imaginaria. Entonces, la parte real es xnr, o sea, la parte real de la función de entrada coseno de 2 pi k n sobre n más la parte imaginaria de la función de entrada xni seno de 2 pi k n sobre n. Para la parte imaginaria, xki, o sea, imaginaria, es menos xn r seno de 2 pi k n sobre n más en la parte imaginaria de la función de entrada xni coseno de 2 pi k n sobre n. Si nos damos cuenta acá, y la función de entrada es solo real, como sucede en la mayoría de las aplicaciones, pues esta parte se anula, porque la parte imaginaria de la función de entrada es 0. Esto se anula y observamos que básicamente queda que la parte real es coger la parte real de la función xk, es coger la parte real de la función de entrada, como observamos acá, y multiplicarla por cosenos. Y la parte imaginaria es menos la parte real de la función de entrada y multiplicarla por senos. Recuerden, esto es la definición más general de la transformada discreta de Fourier, pero como en la mayoría de las aplicaciones no se utilizan funciones de entrada imaginarias, entonces se reduce a esta parte. En el video 26 de la transformada discreta de Fourier, yo había multiplicado este este xn de acá por no coseno de 2 pi k n sobre n menos, sino más. Ahora, ¿por qué? Porque en esa parte, como estaba haciendo una introducción, entonces no quería que esta parte me quedara negativa. ¿Por qué? Porque estábamos hallando, digamos, la forma más fácil de hallar las amplitudes en base a cosenos y senos. Tal vez en el 99% de la literatura que ustedes pueden encontrar en libros y en internet, obviamente la definición es con el signo menos. ¿Por qué con el signo menos? Porque existe una transformada inversa,
que es en la que yo puedo hallar la función de tiempo a partir de las frecuencias que va con el signo más. O sea que la forma correcta es con el signo menos. Sin embargo, por razones de facilidad en ese video, pues lo multipliqué por más. ¿Para qué? Para que me quedara tanto este positivo como este positivo y no recurrir a la definición de números complejos que vamos a hacer hoy, porque pues hoy va a ser un poquito más avanzado el tema, solo un poco, y dejar como les decía, ese programa más sencillo y que entendiéramos que al final de cuentas, como les he venido repitiendo en todos los videos, la transformada de Fourier se refiere a multiplicar por cosenos y por senos, sin importar el signo. Ahora, una cosa que tenemos que entender aquí en esta parte, este número complejo, o sea, en el definido por la relación de Euler, es que cuando estamos haciendo menos o más acá, o sea, digamos menos j seno o más j seno, como hice yo en el video anterior de este tema, no es estrictamente una suma o una resta. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a sumar lo que me dé aquí, de esta multiplicación, digamos, de la parte real con la parte imaginaria. Son dos cosas que no se pueden sumar. Si yo las sumara, pues me darían cosas sin sentido. No estaría haciendo la transformada de Fourier, no sé, algún otro procedimiento. Esto es más una definición vectorial, porque ahorita vamos a ver, como en esta figura, esto es lo que me está definiendo este número, por ejemplo, o este de acá, un número complejo, es un vector. O sea, este más o el menos que aparezca aquí es más una nomenclatura, así como de pronto para los que hayan visto algo de cálculo vectorial o de vectores simplemente, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, i más j en los vectores unitarios, no es que estemos sumando el i más j, es más una representación, porque no se pueden sumar. Entonces, esto de acá no se puede sumar, es más nomenclatura. Por eso es que este signo, para un ejemplo sencillo como el que hicimos en el video anterior, pues no tiene importancia, como les digo, para un ejemplo sencillo. Entonces, esto aquí, aunque es un más, no está indicando que yo voy a sumar la parte real con la parte imaginaria. Eso es muy importante. Esto más es para hacerlo de una forma compacta, pero esta parte real está separada de esta parte imaginaria. Esto es este E a la menos J2pi kn sobre n, es una forma compacta de expresar el número coseno de 2pi menos seno de 2pi. Entonces lo hacen los matemáticos utilizando j, pero como les digo, esto no va a suma. Ahora, entonces, al hallar el resultado de esta multiplicación, pues obtenemos, como les decía, una parte real y una parte imaginaria. Para hallar la amplitud de esto, ahora sí, siendo más correctos matemáticamente, entonces nos vamos a referir al plano complejo. Entonces, el plano complejo, en el eje Y que habitualmente tenemos, pues va la parte imaginaria y en el eje X la parte real. Entonces, nosotros graficamos este XKI. Aquí observamos, esta es la magnitud. Y va a tener dos componentes, una parte real, que en este caso va a ser toda esta, y una parte imaginaria, que va a ser toda esta. Ahora, para hallar esta magnitud, que es lo que nos interesa a nosotros, ya como tenemos aquí los signos menos, que ya lo hicimos, digamos, más correctamente, entonces vamos a hallarle esta magnitud en base a la relación de Pitágoras, al teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud de ese vector, o sea, de este x de xk, va a ser igual al cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria y todo en raíz cuadrada. Esa va a ser la magnitud, o sea, esta longitud de aquí se halla de esta forma. Eso es básicamente lo mismo que de pronto muchos de ustedes han hecho al hallar la magnitud de un vector. ¿Por qué? Porque es un vector. La diferencia es que es un vector en el plano complejo, en el plano imaginario. Entonces aquí recordemos parte real en x, parte imaginaria en y. Esta es la forma en la que vamos a hallar en el programa de processing las magnitudes. Entonces, una cosa importante que nos permite esta relación y hacerlo de la forma correcta matemáticamente hablando, es que en el programa anterior, al multiplicar solo por cosenos y por senos, si yo tenía un coseno de la misma frecuencia que el seno, no había una forma de separarlos. En cambio aquí ya tenemos una forma, o sea, podemos, más básico que separarlos, unirlos. Entonces podemos unir un coseno de una misma frecuencia con un seno de una misma frecuencia, obtener la amplitud y también obtener, si lo deseamos, la fase.
La fase, aunque no la tengo aquí, un poco más avanzado, básicamente es este ángulo phi y sería pues arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Ahora, una cosa aquí, hice un pequeño dibujo de lo que es la aplicación del programa que vamos a mostrar hoy, que básicamente es el mismo programa del video anterior, sino que aquí en lugar de mostrar en texto las frecuencias, las voy a mostrar en un espectro, en unas barras que van a ser proporcionales a la magnitud. En la parte de arriba sigo yo graficando la función. Yo he definido que sea de 16 veces su X, o sea que dependiendo del celular, el computador o la tableta donde lo hagan, pues va a tener un número diferente. Ese 16 UX yo lo he hecho que encaje con un segundo. Quiere decir que el tiempo de muestreo va a ser un segundo. Ustedes en el código, de pronto en el video anterior, observarán cómo es que hago yo eso. Pero lo importante, como lo repetía en ese video, es que escojamos este n que sea un divisor exacto de 16 UX para que la división de 16 UX sobre n sea entero. ¿Por qué? Porque si no es entero, van a aparecer frecuencias que no corresponden a las funciones que estamos graficando. O sea, estos son problemas intrínsecos que vienen con la transformada discreta de Fourier. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier general va de menos infinito a infinito y es para funciones continuas. Al volver esto discreto, entonces están cometiendo errores de muestreo porque no, o sea, los tiempos van a ser reducidos y errores de redondeo. O sea, hay errores intrínsecos con la transformada discreta de Fourier. Ustedes pueden encontrar esos errores. Algunos de esos errores, por ejemplo, pueden ser uno que se llama aliasing, que es básicamente cuando uno no toma las suficientes muestras, y otro que se llama spectral leakage, que es cuando uno no toma múltiplos enteros de la frecuencia que se va a hallar. O sea, son un poco temas avanzados, así que si ustedes quieren ahondar un poco en el tema, pues les recomiendo mirar en internet. Hay muy buenos tutoriales sobre el spectral leakage o filtrado espectral y el aliasing, que es básicamente como que se comen las frecuencias cuando uno algunas frecuencias cuando uno no toma la suficiente cantidad de muestras. Bueno, entonces vamos a mirar el código en la parte de processing. Este básicamente es el código la vez anterior. Lo que he cambiado es de pronto que he agregado unas funciones y aquí en esta parte he cambiado el más, que les decía yo de la parte imaginaria que era que yo colocaba más por el seno, por el menos, para hacerlo como les decía, formalmente y matemáticamente más exacto. El resto es lo mismo. Las funciones que he agregado básicamente son, o agregado, he colocado algo a la función 6, que es perdón, la función 5, que era una diente de sierra. Lo que he hecho es simplemente agregar un componente de C. Aquí lo tenemos. La función 6 es la misma, solo componente de C. La función 7 es para demostrar cómo podemos ya hallar la amplitud en base. Observamos aquí a un seno y a un coseno de la misma frecuencia. Observamos aquí, tenemos seno de 7t, aquí tenemos un coseno de 3t, pero aquí tenemos un seno y un coseno de la misma frecuencia. Un seno y un coseno a la misma frecuencia en general pues, no cambia la forma de la onda. Esto básicamente va a seguir siendo una forma de onda senoidal o cosenoidal. Lo que va a cambiar obviamente es que al hallar las amplitudes ya no van a ser las mismas y la fase en caso de que queramos hallarla. Y esta función 8 que observamos aquí pues es una para demostrar básicamente el programa con todas las barritas que se pueden dibujar, o sea, con todos los armónicos que muestre las barras. Aquí en la parte de, miramos aquí, demostrar frecuencias, entonces de pronto es el código que ha cambiado. Lo que yo estoy haciendo es aquí crear una variable amplitud de tipo float. Push matrix, recuerdo que esto es para guardar los parámetros de dibujo y todo y que no me cambien, aunque pues aquí ya no hay más después de esto, pero por orden nosotros si queremos cambiar algunos parámetros como el stroke cap, el stroke weight, pues dentro del programa sería bueno que pusiéramos un push matrix al principio y un pop matrix al final. Entonces, para dibujar las frecuencias, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, primero las voy a dibujar en azul con el comando stroke.
El stroke cap lo que me define es la punta de las líneas que yo estoy dibujando. Como yo voy a hacer unas líneas gruesas, entonces yo lo que voy a hacer es que la finalización de esas líneas sea cuadrada, o sea, square. Yo le podría decir round acá y la punta de las líneas me quedaría redonda, pero me parece que es más agradable visualmente verlas cuadradas. El stroke weight, o sea, el grueso con el que voy a dibujar las líneas va a ser de UX, o sea, van a ser líneas gruesas. El tamaño del texto va a ser de tipo del tamaño UY. Voy a escribir el texto con 0. Ahora, como yo voy a dibujar las líneas en una forma vertical y voy a dibujar el texto, más que todo, que es el importante, en una forma vertical, no horizontal como habitualmente lo hemos hecho, entonces utilizo esos dos comandos. El translate. Este translate lo que me va a hacer es como mover el origen del cuadro donde estoy dibujando, o de la pantalla donde estoy dibujando, una cierta cantidad de píxeles. Este es UX y 31 UY. ¿Para qué? Para que el origen me quede, digamos, en la parte donde yo voy a empezar a dibujar los espectros de frecuencia. Y este rotate o rotate lo que hace es rotar en dirección contraria a las manecillas del reloj, porque le estoy diciendo menos pi medios, para que entonces, si por ejemplo yo tuviera aquí una línea, entonces la línea se me desplazaría hasta acá, hasta el ángulo de 90. ¿Para qué? Para que yo pueda colocar el texto vertical hacia arriba. Así va a quedar el texto hacia arriba. Ahorita lo vamos a ver mejor, pero pues o sea, estos son los comandos que utiliza. El text align center center para que me quede centrado dentro de las coordenadas. Ahora las amplitudes. En las amplitudes, que es un arreglo de tipo real que yo he definido, se está por acá, amplitudes, a ver, float, entonces aquí está amplitudes, que es donde yo voy a guardar pues la magnitud de las frecuencias que estoy hallando. Entonces lo primero que hago es guardar el componente de C. El componente de C no necesita ningún tratamiento especial, obviamente sí lo hay en la posición 0. Entonces lo que yo hago aquí es simplemente que de 1, porque ya en la posición 0 tengo el componente de C, voy a guardar en las amplitudes. ¿Qué voy a guardar? Lo que está en la parte real de lo que yo he hallado después de hacer la transformada discreta de Fourier, lo elevo al cuadrado con el comando SQ, sumo el cuadrado de la parte imaginaria y le saco la raíz cuadrada. Entonces, esto es el teorema de Pitágoras en código. Se me corre un poco acá. Y lo multiplico por 2, por lo que ya hemos visto anteriormente, que la magnitud siempre da la mitad. Después de hacer eso, pues yo ya tengo guardado en este arreglo que se llama amplitudes, pues las magnitudes de las frecuencias respectivas. Ahora lo que voy a hacer en esta parte es graficarla, pero en forma de barras. O sea, que voy básicamente a mostrar el espectro. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Para que las barras tengan, las líneas o barras tengan una longitud proporcional a la amplitud, entonces yo lo que hago es un mapeo de estas amplitudes entre el mínimo de las amplitudes. ¿Cómo lo hallo yo? Con este comando min. Este min me ayuda a hallar el valor mínimo de un arreglo, ¿sí? Y este max me ayuda a hallar el valor máximo de un arreglo. Entonces lo estoy haciendo lo que me mapee un arreglo que se llama amplitudes dentro del valor mínimo que tiene y el máximo, y que me lo mapee entre estos valores que va a ser la longitud de la línea. Esto sí, obviamente, pues lo hice yo porque ese es el tamaño que cuadraba dentro de la pantalla o colocada verticalmente. Ustedes obviamente pueden cambiarlo, pero recordemos que todos estos programas, como son genéricos, entonces están destinados básicamente a correr en cualquier tableta o en cualquier celular, inclusive en el computador, porque yo aquí estoy utilizando UY. Entonces recordemos que lo que varía es el tamaño de UY y UX, que está definido en esta parte de aquí arriba, que es size, y dependiendo del size a partir de ahí. Entonces si yo quiero recorrer esto en una tableta o un celular Android, inclusive no necesito colocarle size en esta parte vertical, porque ya por defecto, cuando uno lo tiene vertical, entonces toma la variable width y le da el tamaño adecuado y el height. Si ustedes lo están corriendo en el computador, pues sí sería bueno colocar este 450 y este 800. Listo, entonces ya después de que yo tengo mapeada las barras de las frecuencias en base a las amplitudes, lo que hago yo es colocar el texto indicando la frecuencia, indicando también el valor de la amplitud. Aquí, este es para la frecuencia, para la amplitud, y aquí estoy dibujando la línea.
Básicamente es eso. O como en los últimos programas o en el último programa de la Fourier, pues yo voy a dejar este programa para que ustedes lo puedan descargar en la descripción del video. Vamos a empezar a graficar lo primero la función 5, que es la diente de sierra con componente de C. Entonces vamos a ejecutar el programa. O sea, recordemos, este tema de la transformada de Fourier pues es bastante extenso, así que seguro aquí falta mucho tema por ver, y tampoco pues obviamente puede ser tan básico, pero estoy tratando de hacer lo que sea lo más básico posible. Observamos aquí, pues aquí me muestra todas las frecuencias que están dentro de esta onda. Entonces aquí está la amplitud. Lo que yo les decía aquí, con el comando translate lo que hice fue desplazar, digamos, el origen a esta esquina y rotarlo en este sentido. ¿Para qué? Para que cuando yo dibuje las líneas, en lugar de dibujármelas horizontales, las dibuje verticales. Una limitación, porque estos son programas bastante sencillos, es que este programa no está hecho sino hasta para tener 7 Hz o un séptimo armónico, digamos. Entonces cualquier frecuencia adicional pues no se va a observar. Aquí observamos, nos damos cuenta en la definición que en la parte donde dibujo esas barras, que estoy haciéndolo desde n igual a 0 hasta 8. Entonces, como digo, es algo muy elemental, pero con lo que ustedes pueden, digamos, jugar a introducirle diferentes funciones y mirar cómo se comporta con diferentes funciones y cómo es que trabaja la transformada discreta de Fourier. Ahora vamos a graficar esta función 7, que es la que les decía yo que tiene, observamos, se corre un poco, es que tiene aquí funciones seno, tenemos un coseno de 3 Hz, digamos, de 0,25, un seno y un coseno de la misma frecuencia de magnitud 1 y un coseno de frecuencia 7 de magnitud 0,15. Entonces, aquí antes de ejecutar el programa, con simple inspección podemos darnos cuenta que la magnitud de este es 1 y la magnitud de este es 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a hallar la magnitud de estos dos, nos va a dar 1 cuadrado más 1 cuadrado raíz, o sea que nos va a dar raíz de 2, o sea 1.4142. Aquí vamos a correr esa función, o a hallarle la transformada discreta de Fourier a esa función. Entonces aquí vamos a ejecutar esa función. Como les decía, cuando utilicen un número que no es un divisor exacto de la ventana donde se dibuja, van a dar frecuencias adicionales. Entonces, para entender un poco la teoría de eso, pues pueden buscar algo así en Google como errores intrínsecos de la transformada discreta de Fourier. ¿Qué observamos? Entonces, si se dan cuenta, pues no varía aquí o sea, todavía sigue siendo la onda de tipo sinusoidal o cosenoidal. Tenemos una frecuencia en una magnitud de 0,25 en 3 Hz, una de 0,15 en 7 Hz, como hemos visto, y en 5 Hz, donde está el seno y el coseno de la misma frecuencia, pues tenemos básicamente una magnitud de raíz de 2, o sea, 1.41. Ahora vamos a graficar la última función, que es, pues, tiene todas los componentes para que se muestren todos los armónicos. Aquí observamos, tenemos 0,5, un componente de C, tenemos 0,4 para una frecuencia de 1 hasta la frecuencia de 7. Entonces vamos a ejecutarlo. Y efectivamente aquí observamos el espectro de esta onda. Esta onda fue una onda que se me ocurrió a mí, no tiene ningún nombre en especial, ¿no? O sea, es simplemente aleatoria, solamente para mostrar cómo funciona el programa con todas las frecuencias. Recordemos, esta de 0 Hz es el componente de C, y estos son los componentes de las frecuencias desde 1 Hz hasta 7 Hz. Podemos hacer algo adicional acá. La función 1, pues para recordar un poco, es un seno de frecuencia 4 Hz. Vamos a graficarla primero con hacer básicamente algo de lo que hicimos en el video anterior, con un n igual a 16. Esta es la tableta. Observamos que para la tableta, yo tengo estos divisores y el 16 es un divisor, o sea que
el cociente entre el número de píxeles de la ventana y 16 me va a dar exacto. Vamos a graficar esa función con ese 16. Esa es la función 1. Recuerden, ustedes pueden hacer sus propias funciones, mirar cómo funciona el programa, agregar diferentes armónicos. Si quieren agregar mayores, pues pueden cambiar un poco el código para que se muestre más. Observamos 4 Hz, magnitud 2. Ahora, si nosotros escogemos un número diferente, o sea, que no sea un divisor, por ejemplo, podemos escoger 17. Entonces vamos a observar el fenómeno que yo les comentaba, que es que aparecen frecuencias adicionales que no existen en la función de entrada. Vamos a ver. Observamos. Esto que aparece acá, como les digo, eso es intrínseco con la transformada de Fourier. Son problemas que dan por lo que les digo de querer la transformada de Fourier está definida para una función continua y al hacerlo con algo discreto, entonces se generan esos problemas. Entonces eso como les comentaba, en YouTube y en Internet en general está muy bien en algunos sitios explicado este tema, pues, para las personas que quieran ahondar. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.